la situación tensa que se vive en la deportación de migrantes mexicanos en Estados Unidos, México no ha dejado de ser solidario con esa nación. Integrantes del grupo de rescate Topos Azteca partieron hacia Los Ángeles, California, en Estados Unidos, para apoyar en la búsqueda y rescate de víctimas tras los devastadores incendios forestales que han azotado la región estadounidense en los últimos días. Con su gran experiencia y entrenamientos especializados, los Topos Aztecas se sumaron a los esfuerzos de los equipos locales de emergencia para socorrer a los afectados por los incendios en California. Los devastadores siniestros que han dejado un rastro de destrucción han generado la necesidad de fortalecer las labores de rescate y recuperación en múltiples áreas afectadas. Ricardo Pérez, coordinador de los Topos Azteca, destacó la importancia de la cooperación internacional en momentos de tragedia. Estamos aquí para brindar nuestra experiencia y apoyo en estos momentos críticos. La unión y solidaridad son fundamentales para superar este tipo de emergencias, fue lo que dijo al ser entrevistado. Los habitantes de Los Ángeles han recibido con gratitud y esperanza la llegada del equipo de rescate mexicano, conocido por su habilidad y coraje en situaciones de emergencia. Se espera que su intervención logre salvar vidas y acelerar la recuperación en las zonas más afectadas. La operación se llama Rescate California. Héctor Méndez, presidente, fundador de Topos Azteca. Vamos a continuar nuestra labor que acabamos de concluir hace un mes en Valencia, España, y continuamos hacia California. Pasamos del problema de las aguas al problema del fuego. Algunos van a estar en el frente directo del fuego, que son los bomberos especializados, pero los Topos Azteca, como siempre, como en el volcán de fuego, como en el gran tsunami de hace 20 años en Indonesia, como en el ataque a Torres Gemelas, como los terremotos en Nepal, en Venezuela, como los deslaves en Brasil, etc. Siempre Topos Azteca llegamos y nos sumamos al gran esfuerzo que genera ese gran motor que se llama amor y que se llama empatía. Esos somos los Topos Azteca, esos somos los mexicanos. El mexicano valiente, el mexicano entregado, el mexicano incansable. Aquí mi hermano con 80 años, yo con 78, y una de las nuevas generaciones, aquí el joven David, de nuestros nuevos valores. Sí, aquí estamos, la representación de Topos Azteca. Llegar y sumarnos, ¿verdad? Ver en qué más podemos ayudar y hacer las cosas de manera ética, profesional, y ayudar a nuestros paisanos y a todos los que estén en esa parte afectada. Con la mira en ir a ayudar a nuestros hermanos, de la nacionalidad que sean y en donde se encuentren. En este caso nos sentimos más comprometidos porque California, como sabemos, es uno de los santuarios mexicanos donde están nuestros hermanos y tenemos que llegar ahora. Tenemos que llegar con toda la representación y la fuerza y el amor de los mexicanos que vivimos en este lado de la frontera. Allá vamos, hermanos, espérenos. Los Topos Azteca, como siempre, vamos a ir a unirnos con ustedes a trabajar, a morir. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Como lo vimos en el video, cuando se trata de ayudar, el pueblo de México se une y no conoce fronteras. Nakochimi, muchas gracias. Con este tipo de acciones vemos claramente que México siempre ha sido un país que le da la mano sin mirar a quién, tal como lo decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador. México es un gran país solidario en toda la extensión de la palabra. Pero ahora, volvamos con la situación tensa que se vive en los Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump sigue tomando acciones contra los migrantes mexicanos y latinos que viven en ese país. Hoy, desde la Conferencia del Pueblo en México, la presidenta Claudia Sheinbaum da a conocer
otros datos duros. Veamos. Nosotros estuvimos en Washington, el compañero y un servidor, estuvimos cubriendo la toma de protesta de Donald Trump y del presidente Donald Trump, y muchos colectivos se nos acercaron y, si usted me lo permite, le mandan una carta, porque dice así: Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, estimadísima doctora Sheinbaum, los mexicanos en Estados Unidos nos dirigimos a usted con el más profundo respeto y consideración como ciudadanos mexicanos, preocupados por la situación de nuestros compatriotas. El DGT demanda la revisión de su anterior revisión que él demandó renegociar durante el sexenio del presidente López Obrador, siendo el mismo quien supervisó y aprobó el lenguaje final. Hoy de nuevo demanda renegociar. Sobre el TEMEC. Es lo que están, sí. Lo que pasa es que no lo traducí, y entonces dicen que la relación comercial entre México y Estados Unidos ha sido históricamente significativa. México es hoy el socio comercial número 1 de Estados Unidos desde la fundación de Hoy los mexicanos en Estados Unidos contribuimos con aproximadamente $4 trillones anualmente al Producto Interno Bruto estadounidense, de un total de 35 trillones anuales. Además, las remesas que se envían a México alcanzan hoy los 73 billones de dólares, y hoy es solo una parte de nuestra participación a la economía mexicana. La carta es un poco extensa, pero nada más me voy a enfocar en la pregunta que los migrantes le quieren realizar a usted, Presidenta, porque están muy preocupados por las deportaciones, ¿no? Pero ellos dicen que los dos países, y con el respeto que usted me merece a su investidura, lo voy a plantear como ellos me lo dijeron, que los dos países están muy ingratos con las personas, que Estados Unidos se beneficia de ellos con su mano de obra y México se beneficia con las remesas, pero que cuando ellos los expulsan o los deportan de Estados Unidos, no los dejan acceder a sus cuentas bancarias, no los dejan acceder a sus bienes muebles que ya tienen allá, y literal los tiran a México sin un solo centavo, con una mano adelante y otra atrás, como ellos me lo dijeron. Dice: ¿qué puede hacer sus funcionarios, Presidenta, para que se sientan a dialogar con los funcionarios de Estados Unidos y les digan que por lo menos, pues si ya los deportaron, que les den acceso a sus cuentas bancarias y que les den permiso, o que las cosas que ellos tienen en sus viviendas, que las puedan tener en sus manos? ¿Qué les podría decir a los hermanos migrantes? Pues tienen razón, migrantes? son de ellos. Entonces, es parte del trabajo que se hace, y además por eso los abogados y todo el fortalecimiento de los abogados en los consulados, para que desde allá se pueda hacer todo el proceso jurídico, para en un caso así, pues que puedan recuperar lo que es de ellos, que es producto de su trabajo. Y por eso el reconocimiento que hacemos de las y los migrantes, de las y los mexicanos que están en Estados Unidos. Nunca había habido este reconocimiento que hacemos, y estamos ahí para protegerlos, para ayudarles, y en caso de una situación así, jurídicamente, para apoyarlos, para ayudarles, y también la reivindicación del trabajo que hacen. Ayer, pues lo que presentó la compañera María Teresa de esta organización, que hace esta valoración de lo que significa los latinos y particularmente los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, ahí estamos para estar con ellos. Y también, porque ayer vi en la red que decían un mexicano en Estados Unidos, que la presidenta no se preocupe mucho por nosotros, sino que se preocupe por el pueblo de México, los que viven en México. Pues nos ocupamos de los dos, no es preocupación, es ocupación. La responsabilidad de la presidenta es proteger a los mexicanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, en nuestro país y en otros lugares, y particularmente en Estados Unidos. Y es con la Cuarta Transformación que hacemos un reconocimiento de las migrantes y los migrantes en Estados Unidos, lo que le dan a México y lo que le dan a Estados Unidos. Eso no había existido nunca. Fíjense, a ver, ¿por qué no pones lo de las deportaciones con los presidentes? Con Bill Clinton, ¿quién estuvo con Bill Clinton? ¿Qué presidente estuvo con Clinton mexicano? Zedillo. Fíjense, a ver si ponen la gráfica.
Demócrata. Sí. Más allá de… Pero estamos hablando de deportaciones de mexicanos a México. Oiga, presidente. También hay que decirlo, van, y ayer lo dijo María Teresa, ahora van muchísimo menos mexicanos a Estados Unidos de lo que iban antes, gracias a la Cuarta Transformación y a la fortaleza económica de México. Pero miren, vale mucho la pena. Presidenta, mientras está la imagen, me dejaría enseñarle una imagen de la Casa Blanca que está publicando en estos momentos, donde están criminalizando prácticamente a nuestros hermanos migrantes mexicanos y son menores de edad. ¿Me permite acercarle para que lo vemos ahorita, ¿sí? Si quiere. Okay. Ahorita le pido. Sí, porque están encadenados de manos y de pies, bueno, y son menores de edad. Por eso hay que ver de qué se trata, porque… Pero es de la Casa Blanca. Hay que ver ahorita de qué se trata. Okay. Ahorita lo revisamos. Sí. Sí. No. Es la de los presidentes. Viene con todos los presidentes el número de deportaciones. Ahí está, mira. Miren Bill Clinton. El número de deportaciones de mexicanos. Por año, 1 millón. En el 2000. Son 181,000 de los números más bajos, porque ya no llegan más y además solo la comparación, que es importante. ¿Qué dijo Zedillo entonces de los mexicanos? 2,000 diarios. Entonces es muy fácil también para los partidos de oposición. Trataron de firmar un desplegado con todos los partidos en la Cámara de Diputados. Se negó el PAN y el PRI a firmar con los otros partidos. Ellos sacaron sus propios comunicados, pero el otro día les dije que les iba a enseñar algo. Se los voy a enseñar. A ver, pongan el libro. Miren, este es el… Nada más para que… Esto es histórico, No sé si conocen este libro de Labastida. Francisco Labastida Ochoa, La duda sistemática, autobiografía política. Epílogo de Luis Rubio. Al final de la jornada electoral, página… A ver qué página es. 218, a ver si corresponde, porque es fíjense, durante esas horas finales hubo mucha tensión al final de la jornada electoral, 2000 estamos hablando, la elección de Fox. Me enteré de que el presidente Zedillo estaba grabando un mensaje. Le hablé y no me tomó la llamada. Líbano Sáenz sí me llamó, en parte para conocer cómo iba todo y en parte para disfrazar lo que Zedillo planeaba hacer. Cuando estaba iniciando mi discurso, la transmisión se interrumpió para pasar el mensaje del presidente Zedillo. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos. Para los jóvenes, Francisco Labastida era el candidato del PRI a la presidencia de la República en el año 2000. Y como todos sabemos, ganó Fox esa elección. La primera vez que el PRI no ganaba la presidencia y que ganaba el PAN. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos que se dieron ese día.
como este de interrumpir mi intervención cuando estaba dando el mensaje La Bastida, entre el mensaje de Zedillo. Y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno. No, bueno, sigue después, ¿verdad? Y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. ¿Qué lo motivó a Zedillo para, de acuerdo con este libro, boicotear de alguna manera la campaña de La Bastida? ¿Qué lo motivó?, se pregunta La Bastida en su libro. La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, entre comillas, la crisis económica del 94, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso, o sea, de parte de Estados Unidos, para prestar los $40,000 millones, dicho por La Bastida, que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. La ciudadanía así lo quería y él entregara la presidencia a la oposición. No sé si lo conocía. O sea, en este libro La Bastida dice que hubo una negociación entre Estados Unidos, no dice quién, y Zedillo de manera personal, para que a cambio del préstamo de los $40,000 millones para sortear la crisis del 94, el PRI entregara la presidencia. Por eso les digo que sí han cambiado las cosas. Nosotros defendemos la soberanía en coordinación, colaboración, y va a salir bien, pero siempre en la defensa de la democracia. Para todos aquellos que hablan de autoritarismo, la oposición, de la democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Hay cosas que son básicas, de principios. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la defensa de la democracia y la soberanía. Y lo digo por quiénes son los que hablan desde el principio de que se catalogara a los grupos criminales, de que entrara a Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que negociaron? Dicho por La Bastida, ¿eh? También lo dijo Madrazo. Se negoció alternancia con Estados Unidos. Roberto Madrazo, 2015. Ahí se las dejo para el fin de semana, para que la analicen. Lo platicamos el lunes nuevamente, porque esto es historia, ¿eh? Esto es cómo se establece la relación con un país y otro, y a quién se representa.
Gracias, Presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. El tema obviamente es sobre pues, todas las andanzas y declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump. Yo le quiero preguntar sobre el tema de las armerías. En Estados Unidos hay 64.747 tiendas de armas. Estados Unidos son los proveedores de las armas a los grupos delincuenciales en México y ellos, por supuesto, son los responsables del terrorismo que se genera en México pues, cuando estuvo Calderón, porque fue un gran promotor de pues, una guerra sangrienta en nuestro territorio. ¿Cuál es el trabajo de su gobierno, que sé que está en ese tema, para el tema de las garitas, el tema del ejército, el tema de la marina? ¿Cuál es la corresponsabilidad de ellos? Porque al país, pues obviamente las armas no llegan volando, llegan a través del mar, los mares, a través de las garitas y por supuesto también en los aeropuertos. Presidenta, ¿cuál va a ser su trabajo, digamos, más fuerte en ese sentido para que no se permita la entrada de esas armas al país? Esa es la colaboración y la coordinación de la que hablamos con el gobierno de Estados Unidos sobre diversos temas y en particular uno que nos interesa mucho a nosotros, que es la entrada de armas de Estados Unidos a México. Mucho tienen que hacer ellos para evitar que esas armas entren a México. Entonces, por eso es la colaboración que tiene que ver con fronteras seguras, que tiene que ver con atención a las causas, que tiene que ver con información, inteligencia e investigación en el marco del respeto internacional y el respeto a nuestras soberanías, pero con coordinación y colaboración para estos temas. Lo relevante aquí es lo que determinó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, si mal no recuerdo, el 8 de enero, que reconoce que en efecto las armas incautadas a grupos criminales en México vienen de Estados Unidos. Y eso es lo que se ha estado insistiendo también desde el gobierno del presidente López Obrador. La demanda que hizo en su momento el canciller Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía, muy importante, a las armerías y a las productoras de armas. Entonces, es relevante pues en la relación México-Estados Unidos y el trabajo conjunto que se tiene que hacer para la construcción de la paz, siempre en el marco, repito, de nuestras soberanías. Además de ese convenio, digamos, o ese diálogo abierto de tú a tú de la presidencia que usted encabeza y obviamente Donald Trump, ¿cómo defenderá a México el hecho de que ya no, o sea, nos pueden decir sí, ya no van a mandar armas, pero al final del día pues los grupos delincuenciales y obviamente los grupos fácticos pues hacen hasta lo imposible por cumplir sus cometidos, ¿no? La estrategia de seguridad que tenemos tiene que ver con los dos ejes. Voy a insistir en esto porque es muy importante. Y estamos dando resultados y se van a dar resultados. Por cierto, mi solidaridad con lo que pasó con la familia en Sinaloa, le pedí a la secretaria Rosicela que entrara en contacto con ellos. Se hizo un refuerzo en Sinaloa hace unos días y diario estamos revisando los resultados y avanzando y el secretario de Seguridad ha estado ahí y va a seguir ahí, el secretario de la Defensa, de Marina, hay una gran coordinación y colaboración en el Gabinete de Seguridad. Pero es integral la estrategia, tiene que ver con la atención a las causas, que por más que la oposición diga lo que diga, es fundamental, porque nosotros no queremos que ningún joven mexicano se acerque a un grupo delictivo como pensando que es una opción de vida cuando es una opción de muerte. ¿Y cómo se hace eso? Que tengan acceso a los derechos, a sus derechos, el derecho al empleo, el derecho a la escuela, el derecho a vivir plenamente,
Y para eso son los programas de bienestar y para eso estamos ampliando el número de preparatorias, el número de universidades, para esos jóvenes construyendo el futuro, para eso el trabajo que estamos haciendo territorial ahora, para que haya presencia del gobierno federal, estatales, cuando hay coordinación en distintos lugares del país, atender a las causas, pero también fortalecer a la Guardia Nacional y también avanzar en la cero impunidad, como fortaleciendo la inteligencia y la investigación y la coordinación con la Fiscalía para hacer carpetas de investigación que lleven a detenciones en el marco de la ley, y también la coordinación integral y un poder judicial que esté para servir al pueblo y para servir a la construcción de la paz y la seguridad. Entonces, una estrategia integral, y en esta estrategia hay colaboración, toda la vida ha habido. Con el presidente López Obrador también había coordinación de alto nivel, con respeto a nuestras soberanías, con el gobierno de Estados Unidos. Y es todos los días estar trabajando en ello. Y la economía también. La economía de México hoy amaneció mejor todavía el peso. 20.20 centavos. Entonces es de todos los días, todo el gabinete hace su trabajo todos los días. Y la coordinación, y nosotros con nuestros principios además, ahora vamos a la Mixteca, una de las zonas que históricamente fueron más olvidadas, que apenas llegó el presidente López Obrador, y el programa Sembrando Vida tiene una presencia muy grande en la Mixteca. Vamos a la Mixteca oaxaqueña ahora, porque nosotros, nuestro principio, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias, presidenta. Una segunda pregunta, si me lo permite, no menos importante que la que abordamos. El tema de la iniciativa de ley que usted va a mandar ya a la Cámara con respecto a la eliminación de los senadores y diputados plurinominales. En ese sentido, Gerardo Fernández Noroña, el senador en la Cámara Alta, se opone a que desaparezcan estas figuras que para mí representan unos floreros, porque son los que hacen más cara la democracia mexicana. La democracia mexicana es los votos que ejercemos los mexicanos son uno de los más caros en el mundo, incluso de comparación con países de Europa. En ese sentido, presidenta, pues pareciera que Gerardo Fernández Noroña está dedicado a defender a gente pues entreguista, como son los diputados y senadores del PAN, la señora Telles, el señor Ricardo, la señora Rabadán y por supuesto ahí Sergio Mayer, que realmente pues yo no sé cómo llegó a la Cámara Baja. Él dice que usted lo llamó personalmente para que formara parte de las filas de Morena. ¿Cómo vamos o cómo se va a arreglar ese tema, presidenta? Pues porque pues Gerardo Fernández Noroña defiende una posición que ya es pues obviamente anquilosada para la democracia mexicana y un proyecto que usted está encabezando que además va de avanzada. Primero vamos a enviar el de la reforma de no reelección y no nepotismo. Esa la vamos a enviar en febrero, que es una reforma constitucional para que en ningún puesto de elección popular haya reelección, regresar a la Constitución de 1917 y a una de las grandes consignas que movilizó la Revolución Mexicana con Francisco I. Madero. Entonces, esa es la primera. La segunda es no nepotismo. ¿Qué quiere decir? Que en los puestos de elección popular no pueda ser de manera directa en el siguiente periodo la elección de la esposa, el esposo, el hijo, la hija, familiares de manera directa en el siguiente periodo, porque se presta a que haya una continuidad y el uso de recursos para que quede un familiar. Entonces, esas dos reformas las vamos a enviar a principios de febrero y tienen que ver con reformas electorales. Y ahora estamos con un grupo de trabajo. Yo estoy en contra de las listas de plurinominales, porque para ser elegido, elegida,
pues hay que trabajar en territorio, hay que ganarse el voto de la ciudadanía. ¿Qué plantea Gerardo? Que tiene que haber representación de las minorías, Por ejemplo, en el Senado, ¿cómo se conforma el Senado de la República? Se conforma con los 2 representantes populares que ganan la elección, por el partido que gana la elección, y la primera minoría. O sea, si saliste en segundo lugar como senador o senadora, son 2 personas las que aparecen en la lista, ¿no? El primer lugar y el segundo lugar. Entonces, ahora el INE exige que sea mujer, hombre, o sea, que haya paridad, que no en todos lados siempre aparezca el hombre arriba o la mujer, sino que haya paridad. Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México estuvo Ernestina Godoy y Omar García Harfuch. Entonces Omar aparecía en primer lugar, Ernestina en segundo, porque hubo un acuerdo ahí en Morena de que quien había participado en la elección pudiera participar de senador. Ahora los 2 trabajan conmigo, afortunadamente, y fueron sus suplentes quienes tomaron el lugar. Pero así aparecía 2. Entonces, ¿quién gana la elección en la Ciudad de México para senador? Morena. Entonces entran ellos 2 de senadores. Pero también entró la primera senadora de la oposición que ganó en segundo lugar, Cintia, que también, por cierto, está con el Movimiento de Transformación. Así en todos los estados, entran los 2 primeros y luego la primera minoría. Ahí hay una representación de la minoría, de quien quedó en segundo lugar, como también ocurre, por ejemplo, en los casos de las presidencias municipales que entran por planilla y hay un porcentaje para cada partido. Entonces, Gerardo, ¿qué plantea? Que haya representación de las minorías. Habría que preguntarle a él si lo que defiende es la lista o la representación de las minorías. Entonces, lo que está, aparte en el Senado hay una lista. Entonces hay los 2 que ganan, la primera minoría, y las listas de plurinominales. En el caso de la Cámara de Diputados son 300 diputados y diputadas elegidos directamente por el pueblo, quienes ganan su distrito, y luego hay listas de plurinominales por circunscripción que depende, está establecido en la ley de procedimientos e instituciones electorales, quiénes son los que entran de la lista por circunscripción. Entonces, lo que yo planteo es que esas listas desaparezcan y que en todo caso se encuentre un esquema de representación de las minorías similar, por ejemplo, a la del Senado. Igual, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México entran algunos que quedaron en segundo lugar, pero que se vayan a elección, que se vayan a recorrer las calles, que se vayan a recorrer los poblados, los ejidos, las comunidades, a ganar el voto popular, a que la gente los conozca y que no sea parte pues de estas listas de los partidos que se hacen, pues que es de acuerdo a lo que decidan. Cada partido tiene su forma de elegirlos. Morena, por ejemplo, muchos son de tómbola, de los militantes, pero es mejor pues que haya una representación de las minorías distintas y que sean menos. También no se necesitan 500 diputados. Y además se reduciría el gasto. Reduciría el gasto y también la revisión del gasto de los partidos políticos, del subsidio que se da a los partidos y también de cuánto cuestan las elecciones. Entonces, para hacer esta propuesta ya más integral, ahí estamos conformando un grupo de trabajo nosotros, que permita pues hacer una propuesta donde haya representación de minorías, pero que se vayan a territorio, a ganar el voto del pueblo y no las listas. Entonces habría que preguntarle a Gerardo si defiende las listas o defiende la representación de minorías. Rapidísimo, Presidenta. Pareciera que Donald Trump recibió su primer revés a nivel internacional, ya que ayer una fuente del gobierno británico declara
al diario de Telegram que obviamente el Reino Unido o su gobierno va a respetar el hecho de que el Golfo de México siga siendo el Golfo de México. Obviamente usted ha insistido en que siga siendo el Golfo de México porque pues además no es un capricho, es una cosa que está establecida desde hace siglos. ¿Qué opinión le merece esa respuesta del gobierno del Reino Unido al diario británico? Pues es el nombre internacional y por eso digo hay que remitirnos a los decretos, porque el decreto que hace el presidente Trump es para nombrarle a su plataforma continental, pero es a la plataforma continental de Estados Unidos que él pide que se llame Golfo de América, no a todo el Golfo. Entonces también pues hay que poner todo en su justo término. Ya nos vamos a cerrar con Suave Patria y ahí les dejamos el libro ahí de La Bastida para que lo platiquen, lo comenten, lo discutan, lo debatan. ¿Qué pasó en el año 2000 en México? La famosa transición. Sí, adelante.